Ok. Entonces, la materia en la que están viendo la última es sobre sistemas de referencia no inerciales. Eh, a ver, ¿qué puedo decir? Esto es como avanzar más en la materia de coordenadas de alguna forma. De hecho, si uno quiere, puede pensar en las coordenadas cilíndricas, esféricas, o mejor cilíndricas como una especie de sistema de referencia no inercial. Pero hasta cierto grado, ¿no? El sistema de referencia no inercial siempre es como uno tiene que tener algún movimiento un poco extraño, pero determinado, generalmente algo girando en torno a otra cosa. A ver, quiero leer este comentario, lo voy a hacer. Sí, no sé cómo, ahí vamos a ver cómo resolvemos eso, pero es complicado igual, cómo organizarlo y que todos tengan como acceso a la información que sí. Y ahí voy a continuar con los sistemas de referencia. Entonces uno tiene generalmente como cosas que giran y cosas puestas en lugares un poco raros, pero siempre es algo que gira, siempre hay algo girando ahí entre medio. Y la gracia es que uno ve que si uno pudiera ponerse como en la posición de lo que gira, o sea, junto a este movimiento, uno quizás podría explicar o escribir más fácil las ecuaciones de movimiento, sería más sencillo escribir todo, y esa es como la gracia de los sistemas de referencia no inerciales, por ejemplo, y aquí hay un par de ejemplos, vamos a trabajar, vamos a ver cómo trabajar las ecuaciones, en verdad no es tan difícil, hay que tener orden, yo creo que lo he repetido harto, casi siempre en mecánica el orden ayuda mucho, y en esta parte en específico hay muchos detalles, bueno, sí muchos, pero hay hartas cosas que hay que dejar como bien planteadas para que después no se confundan. Como uno vamos a trabajar en verdad vamos a trabajar con un sistema de coordenadas, pero vamos a tener que en algún momento tomar un sistema no inercial y hacer referencias de este sistema en base al que es inercial. Vamos a querer describirlo en base a eso, entonces tenemos que relacionar dos sistemas de coordenadas y si no hay orden ahí, puede volverse complicado. Um, Bien, vamos a ver el primer problema. Entonces, quiero sacar un pantallazo para copiarlo en la otra. En este problema tenemos una partícula de masa m que, que está en un muro. Entonces, es esta imagen de acá. Eh, ven la partícula, hay un muro aquí que gira respecto a este centro de acá. ¿Cómo está el sistema que lo hace girar? Bueno, esas son cosas que no nos incumben acá. Lo que sabemos es que gira, de alguna forma, alrededor de un centro, de un punto. Entonces, claro, ya vemos como un poco por dónde va el tema de los sistemas de referencia inerciales y qué es lo que nos van a preguntar. Nos dicen algunas cosas, datos del problema, está el muro, no hay roce. Eh, este punto 2 está a una instancia D del muro y nos dicen que la partícula comienza su movimiento con una pequeña velocidad, muy pequeña pero una velocidad, como hacia arriba. Y queremos determinar tres cosas. Primero, eh, mientras la partícula esté en el muro, encontrar su rapidez al final. Mostrar que la rapidez relativa va a ser proporcional a esta distancia a O'. Ya voy a hacer un dibujo mejor para ver qué es lo que nos están pidiendo ahí. En la parte B nos van a preguntar en qué punto esta partícula se separa del muro. Entonces ya sabemos, vamos a tener que encontrar la normal y imponer algunas cosas sobre ella. Y al final nos van a decir cómo cambian las respuestas si ahora la partícula en vez de ir hacia arriba, parte su movimiento a una velocidad hacia abajo. Bueno, esas son las cosas que vamos a determinar. Entonces, a ver, sí creo que estoy compartiendo bien. Aquí pegué el mensaje. Ignoren este dibujo de aquí, para el siguiente problema. Así que solo vemos lo primero. Ya.
Entonces, sistemas de referencia no inerciales, hay que tratar de entender bien qué está pasando acá. ¿Verdad? Este tipo de problemas no son tan complejos, hay que ser ordenado y hay que tener una serie de pasos determinados para poder enfrentarlo. Igual que un problema de mecánica normal, ¿se acuerdan? Había una serie de pasos que les sugerimos que siguieran. Aquí es lo mismo, aquí es lo mismo, y de hecho vamos a partir igual. Vamos a partir estableciendo sistemas de coordenadas. Entonces, se fijan, ahí está el problema. Entonces lo voy a dibujar en otra posición para que se vea como el giro. Entonces, de cierta forma está el punto O acá. Oh, perdón, se me desconectó el tablet, la pizarra. No, no te desconectes. Ver ahí. Ya, listo. Entonces, ahí está este es el punto O. Y voy a dibujar acá el muro, un poco, no tan vertical como aquí arriba, sino un poco doblado. Entonces, hay que pensar que, claro, aquí está el muro, esa distancia de ahí es D, y esto acá se va a ir moviendo hacia allá. Entonces, quizás en un instante posterior, podría ser que el muro esté por acá. ¿Sí? Entonces, esa es como la idea de lo que va pasando. Ya, lo primero que uno quiere ver es fijar los sistemas de coordenadas. O sea, incluso como que uno ya ve sistemas de referencia inerciales, tenemos que pensar en una forma de poder describir esto correctamente. Yo lo primero que hago siempre es definir, de hecho, el sistema inercial. Uno va a tener que dejar un sistema fijo en torno al cual uno va a definir el sistema no inercial. Entonces, el sistema fijo que voy a definir realmente va a tener que estar centrado en O, aquí. Recuerda, este punto de acá es O', voy a ponerle O'. Y centrado en O, vamos a dibujar el primer sistema, que este va a ser el sistema inercial. Entonces, vamos a tener aquí, el sistema queda fijo y nos va a servir para referenciar cosas. Acá vamos a ponerle I y vamos a ponerle acá J. ¿Sí? Los ejes. En cambio, aquí sabemos que esto va girando, entonces de alguna forma esta masa de acá, la partícula, se va a ir moviendo a lo largo de esto, a lo largo del muro. Ya que a ver, como intuitivamente uno sabe que existe cierta fuerza centrífuga asociada al giro, y qué es lo que dice la fuerza centrífuga, nos va a decir que esta partícula va a sentir una especie de fuerza que lo empuja. Entonces, como que tenemos cierta seguridad que la masa se va a quedar pegada al muro, y por lo tanto podemos tratar de pensar, bueno, quiero describir el movimiento a lo largo del muro, que está girando, pero a lo largo de este muro la partícula siempre va a estar pegada. Entonces, claro, una forma natural es tratar de escribir todo respecto a un eje que sea acá, que esté a lo largo del muro, pongámosle ahí J'. Y junto a esto también vamos a tener que definir ¿cómo se llama? Algún otro eje Y, que podría ser este de acá. ¿Sí? Bueno, eso no es todo, ¿sí? Cuando uno ya define los ejes, pero debería decidir un centro. Y yo creo que acá el centro que más conviene, y esto como por facilidad, siempre es el que está como directamente frente al punto O. Entonces, este de acá era nuestro punto O, nuestro centro de giro. Entonces, si en verdad, si el, si el centro de su sistema nuevo estuviera ahí, sería más fácil describir las cosas. Pero en verdad hay que saber que yo puedo poner el central nuevo sistema en cualquier parte. Pero yo creo que es buena idea centrarlo ahí. Entonces, en verdad no está acá este sistema. Es así, pero su centro está acá. Entonces, vamos a dejar ahí. Vamos a dejar el eje Y', y vamos a dejar el eje J' ahí. Acá está la partícula con masa. Y entonces, así más o menos se ve nuestro sistema. Entonces, el primer paso que acá seguimos fue elegir los sistemas de referencia y ahora deberíamos tratar de relacionar los ejes. Tendríamos que ver qué cosas giran y qué no, porque aquí vamos adelantando, yo no escribo las fórmulas, pero más o menos se debe ser familiar que aquí hay un objeto muy importante, es la velocidad angular.
Entonces, va a aparecer este objeto, la velocidad angular, que es un vector, que nos va a relacionar cómo gira nuestro sistema no inercial. Entonces acá sabemos que el sistema gira de esta forma, velocidad omega 0. Así que, naturalmente, la velocidad angular, siguiendo la regla de la mano derecha, la podemos escribir de esta forma. ¿Sí? Con el eje K es uno que está saliendo de la pantalla. Bien, pero entonces acá ya vemos nuestra primera dificultad. Si nosotros queremos escribir ecuaciones en el sistema no inercial, esta velocidad angular está escrita en esta base, que es del sistema inercial. A mí me gustaría escribirlo esto en términos de K'. Y de hecho no solo eso, me gustaría escribir todas las cantidades en términos de I', J' y K'. Entonces de alguna forma los tengo que relacionar. Y para ello yo lo que puedo hacer es que ya entonces aquí algo que he hecho al principio, cuando ustedes definan sus sistemas de referencia inerciales y no inerciales, siempre usen bases cartesianas. Si después quieren cambiar a coordenadas polares, no importa, pero al principio siempre háganlo con las coordenadas y las componentes cartesianas, ya que son las componentes cartesianas las que definen bien todo este tema del movimiento relativo. Entonces, si yo, por ejemplo, de alguna forma muevo, y ustedes saben que los vectores cartesianos son iguales en todo el espacio, a diferencia de los vectores, por ejemplo, polares, que van girando. Los vectores cartesianos son iguales en todas partes. Entonces yo puedo juntar ambos sistemas, yo los puedo mover, juntar sus centros, y me fijo que queda la siguiente figura. Entonces acá está el sistema inercial. Y si yo muevo el sistema no inercial, yo puedo fijarme que queda algo de este estilo. Entonces, primero esta figura me permite determinar que el sistema no inercial está girando respecto al sistema inercial. Y gira, acá se forma un ángulo, ¿cierto? Un ángulo que, ustedes saben, va a ser omega 0 por t, va a variar en el tiempo. Entonces, a ver, lo voy a escribir aquí, si puedo. No, tenía la coma puesta. Esta es omega 0 por t, se forma ese ángulo ahí. Y a partir de eso yo puedo hacer relaciones entre los ejes. Entonces, fijémonos primero que, por ejemplo, el eje Y' se va a relacionar respecto a los otros ¿de qué forma? A ver, voy a escribir cosas mixtas acá. Tenemos coseno de omega 0 por t, después el vector I, y además tenemos seno de omega 0 t por el vector j. ¿Ven esta descomposición, cierto? ¿No? Espero que sí. Y lo mismo para el otro vector. El vector j' va a ser en este caso menos seno de omega 0 t en I más coseno de omega 0 t en j. Entonces ahí tenemos cómo se relacionan ambos sistemas de coordenadas, o mejor dicho, ambos vectores base de los dos sistemas. Estas relaciones son importantes, nos van a permitir trabajar de un lado a otro. No las vamos a usar tanto, las vamos a usar en un punto, pero quizás en este problema no se van a usar tanto, pero pueden haber problemas más complejos en los que estas relaciones van a ser súper cruciales. Así que siempre es importante escribirlas, relacionar cómo se relacionan los vectores base. Y, de hecho nos falta uno. Nos falta que K' está acá. Si se fijan, como acá solamente estamos girando los ejes, digamos, X e Y, el vector que va en la dirección Z se mantiene igual. ¿Sí? Entonces ya, hicimos esta relación entre los sistemas de coordenadas, que es un avance. Ahora vamos a empezar a determinar algunas cosas. Entonces tenemos este sistema, la parte A nos pide mantener contacto con el muro, la rapidez proporcional, bla, bla, bla. Queremos resolver una ecuación de movimiento, así que al final lo que queremos hacer es escribir Newton y todo eso. Así que
vamos por esto, bien. Ahora yo lo que quiero hacer es recordarles algo, recordarles los objetos que aparecen en esa fórmula. Entonces, aquí tengo abierto los apuntes del profesor. Y si se fijan, la fórmula maestra nos dice un poco esto, dice que la fuerza que uno va a escribir en los sistemas no inerciales, por un lado tiene las fuerzas como reales, las fuerzas que es de siempre. Uno tiene también este término de acá, que viene a ser una fuerza ficticia, que es una fuerza debido al movimiento traslacional de los sistemas de referencia. O sea, si el origen de nuestro sistema no inercial se está moviendo respecto al otro, voy a tener que hacer este cálculo. Si comparten el mismo centro, está bien, pero si el centro se va moviendo respecto al otro, voy a tener que incluir esta fuerza. Tenemos también una fuerza centrífuga, ¿cierto? Tiene una fórmula extraña, aparece la velocidad angular, que ya lo vimos, y acá aparece el vector posición en el sistema no inercial. Tenemos la fuerza de Coriolis y tenemos la fuerza de Euler, ¿ya? Entonces, de todas estas cosas, ya escribimos esto de acá. Queremos ver cuánto vale este vector de aquí. Entonces voy a proceder a explicar un poco eso. En nuestro caso, entonces, del dibujo de arriba voy a eliminar todas las cosas extra y voy a dibujar solamente los sistemas. Entonces, de alguna forma está nuestro sistema así, y el otro sistema está así. Y acá, lo que uno llama el vector R, tiene que ver con ir de acá. Entonces acá está el centro O. Lo voy a dejar con color verde. Acá está el centro O. Y acá está el centro O' de nuestro sistema no inercial. El vector R mayúscula es el que une ambos centros. Entonces ahí no está exactamente alineado, pero es para que se distingan las cosas. Ese vector de ahí es el vector R. Sí, así que aquí es cuando entra en juego, nosotros ya dijimos, vamos a determinarlo. Entonces, eh, del dibujo podemos ver que el vector R está a lo largo de este vector de acá, ¿cierto? Del vector longo prima. Y de hecho va en la otra dirección, así que tendrá un menos. Y sabemos además que esta distancia de acá es D, esto nos dicen del enunciado. Así que el muro está a una distancia D del centro de giro. Por lo tanto, el vector R es D por longo prima. Sí, voy a escribir un azul acá para seguir lo que estaba haciendo antes. Longo prima. Bien. Ahora, en la fórmula, lo que aparece no es esto, lo que aparece es R2 puntos, así que tenemos que tratar de calcularlo. Y aquí ustedes tienen que ser cuidadosos, ya que en las fórmulas de movimiento acelerado hay dos tipos de derivadas actuando. Ya voy a hablar un poco más de eso, pero esta derivada acá es la derivada normal. Aquí vamos a sacar una derivada como siempre, y por lo tanto tendremos que calcular esto de acá. Ahora ya sabemos cómo hacer esto, ya que, bueno, entonces acá viene la importancia, la diferencia con un sistema inercial, es que como este es un sistema no inercial, a pesar que es una base cartesiana, esta base va rotando. Por lo tanto, estas derivadas no son cero, pero menos mal ya escribimos cuánto vale esto. Tenemos de acá arriba, ¿cierto? Tenemos cuánto vale en función del tiempo. Así que simplemente lo escribimos, menos d, aparece la segunda natural. Acá es coseno de omega 0 por t más seno de omega 0 por t con los vectores, claro. Ahora, ustedes sacan esta derivada, no lo voy a hacer paso por paso, pero derivan. Aquí, en este caso, sí, estos vectores, recuerden, son los de la base, son inerciales, así que, de hecho, se cumple que eh, estos vectores no tienen derivada. Eso hay que tenerlo claro. Así que cuando ustedes deriven esto, lo que deberían obtener es lo siguiente.
primero, bueno, derivan todo y queda omega 0 cuadrado por D multiplicado por seno de omega 0T, seno de omega 0T. Acá aparecen I y acá aparecen J. Muy bien. Y esto de acá es de hecho lo mismo de antes. En Itongo primo. Así que acá tenemos este término acá. Fíjense que la expresión final la escribí en términos del vector en el sistema no inercial. Y eso es lo que uno va a querer casi siempre acá, porque como queremos encontrar las ecuaciones de movimiento en el sistema no inercial, debería escribir todo en términos de la base y las coordenadas del sistema no inercial. Pero acá, por ejemplo, acá se fijaron la importancia de haber definido, relacionado ambos sistemas de referencia, de que aquí pueda calcular esta derivada de forma correcta. Ya, entonces acá hay uno de los elementos que necesitamos. Y esto sería el análogo a la primera parte de la resolución de los problemas de mecánica usuales. Ya que acá estamos hablando solamente de los sistemas de referencia, no hemos hecho ninguna no nos hemos referido a la partícula en sí. Bien, entonces esto, y lo otro que había que notar es que también vimos de acá el dibujo que los ejes rotaban y calculamos la velocidad angular también. Esto acá era omega 0 en K, pero esto es simplemente omega 0 en K también, pero del otro sistema, C'. Ok. Ya, entonces con esto ya relacionamos los sistemas de referencia. Ahora hablemos más de la partícula en sí. Entonces nos ponemos en nuestro sistema de referencia no inercial. Acá está el centro O'. Entonces ahí está O'. Chupales. Está, a ver, O'. Tenemos el eje allá, ¿cierto? El eje acá. Este es I, este es J. Y tenemos nuestra partícula moviéndose. Por ejemplo, puede estar por acá, nuestra partícula de masa M. Entonces acá es cuando uno quiere escribir cosas como el vector posición, pero uno pone posición R', ya que el vector R' es referido a la base de acá. Entonces quizás sería más conveniente escribir esto de esta forma para recordar que este vector está escrito para el sistema de referencia no inercial. Y acá lo que uno hace es pensar que el sistema de referencia no inercial está quieto, y uno acá escribe las cosas normalmente. Vamos a poner, si vemos de acá el dibujo, acá solamente hay movimiento en esta dirección, así que llamemos esto de acá Y', al movimiento en esta dirección podríamos ponerle X', pero acá es cero todo el tiempo. Así que de esto va a ser Y' por J tongo'. Y acá vamos a establecer, de hecho, que X' es igual a 0 todo el tiempo. ¿Verdad? Todo el tiempo que la partícula esté pegada al muro. Bien. Entonces, con ello, uno también, recuerden, uno quiere calcular cosas como B'. Y aquí es donde viene la diferencia con lo anterior. Esto no es la derivada respecto al tiempo de R'. ¿Sí? Acá uno en verdad toma una derivada especial. Esta derivada acá, como vimos antes, considera el movimiento absoluto, pero acá solamente queremos ver el movimiento relativo. Y la forma de hacer eso es que uno, fíjense, va a ser bien sencillo. Acá simplemente voy a escribir y vamos a considerar que los vectores bases se quedan quietos, y la derivada acá va a ser simplemente esto. Aquí yo creo que voy a eliminar esta prima de acá, no, es redundante. Creo que se entiende que esa distancia ahí es para escribir menos. Entonces se fijan que la velocidad relativa
es simplemente la derivada de esto, pero sin derivar el vector base. Que nosotros debíamos haber, si tomásemos una derivada normal, como en el caso de acá arriba, fíjense que acá derivamos este vector y la derivada de todo esto es un corcho más grande. Pero acá cuando vemos cosas relativas no nos preocupamos de esos vectores, solamente derivamos como si estuvieran quietos. Esa es la gracia por eso uno escribe acá velocidad prima. Y por lo tanto uno ve también que voy a escribirlo acá con azul también. Entonces uno también puede calcular fácilmente que la aceleración en el sistema no inercial va a ser I dos puntos en J'. Y acá tenemos las cantidades cinemáticas relevantes. Tenemos R, la velocidad, la posición relativa, la velocidad relativa y la aceleración relativa. Ya, con esto establecido, ¿qué es lo que nos queda ahora? Un segundo. Ya. Entonces, ahora ya estamos en condiciones de calcular las distintas fuerzas ficticias que hay en este problema. Entonces, voy a bajar. Y establecimos el sistema. Ahora vamos a analizar fuerzas ficticias. Y acá hay varias fuerzas ficticias. Ya vimos que hay una que es la fuerza que uno llama translacional. Voy a poner ahí translacional. Cuyo valor es igual a menos m por r punto. Esto ya lo calculamos. ¿Sí? ¿Recuerdan? Esto nos va a quedar al final menos m omega 0 cuadrado por d por i prima. ¿Sí? Esto viene del cálculo de aquí arriba. Bien. Vamos a tener también otra fuerza ficticia que, a ver, ¿cuál es esta de aquí? Un segundo, estoy viendo el nombre. Tenemos también la fuerza centrífuga, de esta forma, que vale esto. Y si vemos su valor, entonces acá vamos a reemplazar las distintas cosas que ya sabemos. Entonces, esta velocidad acá es omega 0 por el vector k tongo. Y acá es donde uno escribe todas las cosas en las coordenadas del sistema no inercial. Acá queda omega 0, tongo, producto cruz, y acá la posición, ya la escribimos, recordemos, era I por J'. ¿Sí? Podemos desarrollar esto debido a que nuestro sistema de coordenadas es un sistema que cumple la regla de la mano derecha. Podemos escribir, bueno, primero vamos a dejar aquí, vamos a sacar del paréntesis todos los escalares. Entonces acá aparece un omega cuadrado, aparece I, y vamos a dejar solamente la multiplicación de vectores. Entonces lo voy a escribir así. Ya. Este de acá, el primer producto que aparece es el que está adentro y es la dirección K, producto cruz con la dirección J, eso nos da menos I. Entonces esto de acá es menos I prima. Entonces acá queda menos 1, K tongo prima, cruz prima, y K cruz I nos entrega J prima. Así que el resultado, que voy a escribir acá, fuerza centrífuga, es igual a m omega 0 cuadrado por I en J. Ahí está el color. Ya. Ahora, la otra fuerza que también está es la fuerza de Coriolis. La fuerza de Coriolis.
bien así. Y su fórmula está dada por menos 2m omega cruz de prima. O sea, aquí simplemente reemplazamos nuevamente, tenemos menos 2m omega 0 la prima, cruz, y acá tenemos la velocidad, ya la calculamos también, era i punto en j prima. Por lo tanto, aquí la regla, la multiplicación entre k y j nos va a entregar i. De hecho, no, perdón, nos va a entregar menos i. Así que esto va a quedar 2m i punto omega 0 en i prima. Y la última fuerza que aparece es la fuerza de Euler, llamada fuerza de Euler. Cuya expresión viene dada por menos m omega punto cruz la posición relativa, pero acá no hay aceleración angular, entonces esto vale 0. Y acá calculamos ya todas las fuerzas ficticias del problema. Ahora deberíamos ver las fuerzas reales del problema. Fuerzas reales o físicas. No es como que las otras no existan, pero no son realmente físicas, no es producto de que estamos viendo un sistema distinto. Aunque yo puedo ir como por las ramas, pero de cierta forma, en alguna perspectiva de la física, la gravedad es en verdad el efecto de una fuerza ficticia, de estar en un sistema de referencia no inercial. Pero bueno, ese es otro tema. No tiene nada que ver con mecánica. Pero igual, buen pensar. No sé, yo creo que la gravedad es real, así que quizás las otras fuerzas también son reales, de alguna forma. Bueno, en fin. Ahora vamos a ver, pero voy a escribir así las fuerzas reales como las fuerzas que no son ficticias, fuerzas como resortes, normal, la gravedad, etcétera, etcétera. Acá en este problema la gravedad no afecta, así que la voy a ignorar. Acá lo único que hay, si uno ve el dibujo, entonces, ¿cómo hacerlo por acá? Teníamos el muro aquí, ¿cierto? La partícula está por aquí, digamos, y DCL solamente nos entrega una fuerza. ¿Qué con este color? Nos entrega esta fuerza de allá, esa es la normal, y si comparamos ahora con nuestros vectores, por acá está el origen, digamos, allá estaba, perdón, eso es I, es I, prima, ahí está J prima. De aquí vemos que la única fuerza que aparece es la normal y tendrá este valor. Bien, tenemos tenemos todo listo para aplicar ya lo que sabemos. Tenemos las fuerzas reales, las fuerzas ficticias, tenemos todo expresado en el sistema de coordenadas que nos interesa, así que podemos escribir ahora la segunda ley modificada, ¿no? Entonces la segunda ley modificada nos dice que es masa por la aceleración en el sistema relativo igual a las fuerzas reales, digamos, más fuerzas ficticias. Así que vamos a separar. Yo voy a hacer al tiro la separación. Primero voy a escribir las ecuaciones para I'. Entonces, esto sería acá m por x dos puntos, pero esto es 0. Ya vimos que no hay movimiento en x, solamente en y, del sistema no inercial. Así que hay que juntar las fuerzas. Un poco, estoy un poco rápido acá. Entonces, en x, ¿qué teníamos? Por un lado tenemos la normal, esa es la que vemos acá arriba, la normal. Vamos viendo más arriba que hay. Tenemos también, la fuerza de Coriolis aparece en x y también la fuerza traslacional. Si escribimos la fuerza traslacional menos m omega 0 cuadrado por d, y escribimos Coriolis 2m y punto omega 0 y punto. Ya tenemos esta relación de acá. Y ahora vamos a escribir la ecuación para j. Esto acá es m
y 2 puntos. Y acá, ¿qué fuerzas teníamos? Vamos viendo acá arriba, ¿qué es lo que habíamos calculado? Tenemos solamente fuerza centrífuga, parece. Sí, solamente hay fuerza centrífuga. Así que copiamos la expresión que teníamos arriba y eso nos va a quedar m 0 cuadrado por i. Y acá tenemos las dos ecuaciones. Estas serían las ecuaciones de movimiento. Las fuerzas reales no considero el peso. En este problema no. En este problema no, ya que, a ver si está el dibujo. En verdad el peso está en menos k. ¿Sí? Si quieres uno podría considerar el peso, pero nos daría esta ecuación, nos daría, se voy a escribir la ecuación extra, sería como m, z dos puntos, pero pensemos que esto está quieto ahí, y que aquí va a aparecer menos mg. ¿Sí? Entonces no, más una normal tendrá que haber, una normal especial. ¿Sí? Así que eso. Entonces esta ecuación no nos va a decir mucho, no nos aporta lo anterior y por lo tanto la vamos a ignorar. Si nos importa, acá nos importa el movimiento que se analiza como desde arriba, ¿sí? Queremos ver esa dinámica. Pero si este sistema estuviese vertical, uno tendría que considerar la aparición de la gravedad y tendría un efecto significativo. Acá no, así que lo vamos a ignorar. Ya, entonces, a partir de esto, bueno, voy a subir, de hecho, voy a ver qué es lo que nos preguntan. O sea, mostrar que mientras la partícula se mantiene en contacto con el muro, su rapidez relativa es proporcional a su distancia a O'. Entonces, lo que nos quieren decir acá es que, ¿qué es O'? Entonces, acá está el muro que está girando, pero tenemos la ventaja de que podemos escribir esto con un sistema de esta forma. Aquí está la partícula, tiene masa m, se mueve un poco hacia la derecha, pero muy poco, muy poco. Entonces, la posición inicial de la partícula es en el origen, eso es lo que llamamos origen, eso es O', pero quizá en un instante posterior estará acá, no lo sabemos, eso de ahí es I, ¿cierto? Voy a escribir una flecha para allá para indicar que para allá crece I. Y también tenemos que la velocidad inicial es muy chica, pero es mayor a cero. Se mueve hacia la derecha. Entonces, aquí voy a analizar un poco qué es lo que pasa. Aquí la única ecuación que nos dice algo sobre el movimiento, digamos, a lo largo del muro es la ecuación sobre J, esta de acá. La otra no. Y de esa ecuación nos fijamos que ya, si estamos en el centro, o sea, si I es igual a 0, la fuerza va a ser 0. Así que, de hecho, tenemos que, de ahí vemos que, a ver cómo lo vemos que en O', es decir, en I igual a 0, la fuerza es 0. La fuerza en I es 0. Eso, 0, a ver, pongámosle ahí. Eso es lo que nos va a querer decir es que si yo me ubico en el centro y no me muevo nada, me voy a quedar ahí para siempre, no hay ninguna fuerza que me mueva de ahí. Sí, es como un punto de equilibrio. Ahora, pero acá nos dicen que nos movemos un poco para la derecha, entonces ya pensemos, estamos quietos, estamos en equilibrio, y nos movemos un poquito hacia la izquierda, en verdad, hacia allá. ¿Sí? Al movernos, solo movernos un poco, nos fijamos que esta fuerza va a aparecer y va a apuntar, de hecho, en la dirección J, o sea que la fuerza acá apunta hacia allá, que no les pierda el signo. Estos son signos relativos a J. Piensen que acá siempre hay un J' metido. ¿Sí? Entonces la dirección positiva es hacia la izquierda. Así que basta que me mueva solo un poquito hacia la izquierda para que el sistema me va a seguir empujando. Para irme hacia allá. Así que si esto pasa, la partícula va a seguir moviendo hacia la izquierda. Bueno, mucho bla bla, resolvamos. Tratemos de resolver. Entonces, la ecuación de arriba la puedo reescribir de esta forma. Simplemente simplifico por las masas. Y esto se puede resolver. Queremos la rapidez.
Así que integremos de una forma conveniente. Saben que esto lo pueden escribir de esta forma. Y punto. Y por lo tanto nos queda la siguiente ecuación diferencial, variables separables. Entonces vamos a integrar desde el momento inicial, desde t igual 0, hasta un momento arbitrario t. A la izquierda nos va a quedar un medio de cosa hacia i punto cuadrado en el momento arbitrario menos i punto cuadrado en el momento inicial. Y a la derecha nos va a quedar 0 cuadrado medios, y de nuevo nos va a quedar i cuadrado menos i 0 cuadrado inicial. Acá podemos despreciar esto de acá porque del inicio sabíamos que i punto era muy chico, lo que significa que i punto cuadrado es demasiado chico, como 0. Así que eso ahí es 0. Nos queda un medio de i punto cuadrado. Y a la derecha sabemos que la posición inicial es en el origen, así que eso es 0 también. Y acá queda entonces eso de ahí. Por lo tanto, tenemos lo siguiente, tenemos que el valor absoluto de la rapidez, en el fondo, será igual a el valor absoluto de la posición. Ahora, como en este caso, ya discutimos que el movimiento será hacia la izquierda, que es donde aumenta i. Sabemos que i es mayor a 0. Y además que si la velocidad inicial era igual a 0 y acá esto va a seguir creciendo, uno sabe también que i punto va a seguir siendo mayor a 0. Así que la ecuación anterior, para este caso, la podemos escribir de esta forma. Bien. Eso. A ver. Entonces tenemos esto, y esto nos dice justamente que, recuerden que i mide la distancia entre el origen y dónde está la partícula. Así que esto es justamente lo que nos pedían. La rapidez es proporcional a la distancia a la que me encuentro del origen de mi sistema de coordenadas, sistema inercial. Eso es la parte A. Eso es, volvamos, me voy arriba. Eso es la parte A. Ahora, la parte B nos dicen si la partícula se separa en algún punto del muro. Y sabemos que, entonces esta es la parte A, lista, ¿sí? Parte B, bien, ¿cuándo se separa el muro? Cuando se separa del muro. Sabemos que esto tiene que ver con imponer que la normal sea 0. Pero aquí tenemos una ecuación para la normal. Recordemos que de las ecuaciones de movimiento, la ecuación que está en X, o sea, en Y', nos da esta relación paranormal. Podemos despejar la normal, de hecho. Y si despejamos la normal, nos va a quedar normal igual a m omega 0 cuadrado por d menos 2m y punto omega 0. De la relación anterior podemos escribir esto de esta forma. Entonces, usando A, y bueno, acá, ¿cómo lo pongo? Aquí. Usando A. Usando un punto igual a omega 0 por I. Entonces me va a quedar 2m por I por omega 0 cuadrado. O sea, esto va a ser igual a... vamos a factorizar todas las cosas. Vamos a factorizar por 2m omega 0 cuadrado. Y acá queda de medios menos I, la normal. Entonces nos fijamos que si la partícula llega a la posición de medios, en la normal es 0.
lo que implica que la partícula se separa. Se separa del muro en I igual de medios. Eso como lo podemos pensar, entonces está aquí esta cosa girando, entonces sigue girando el muro, giró harto, partió por allá, está por acá, de repente la partícula va su movimiento aquí, se dio cuenta, o sea, no se dio cuenta en verdad, pero acá llegó a D medios y decide esto como bloop separarse, está suelta en el espacio. Y eso que quizá en un instante anterior pudo haber estado por acá, muy cerca de aquí, después se fue moviendo se va alejando del muro, y el momento que llega acá, instantes posteriores, se irá a separar. Ahora, ¿cuánto es ese tiempo? No, bueno, no es algo que determinamos, podrían determinar si lo desean, pero ese es como el cuento. Y esto es la parte B del problema. Sí, ahora la parte C, nos dicen qué pasa si en vez de ir hacia la izquierda originalmente, fíjense que acá la velocidad inicial es allá. ¿Qué pasa si ahora la velocidad inicial es en la otra dirección? O sea, menos J'. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, de forma breve, si analizamos las ecuaciones de acá arriba, en verdad acá todo es correcto, salvo acá donde hicimos una suposición. Así que podemos partir desde ahí arriba y ver cómo cambia. Porque todo lo anterior fue como correcto, lo único que cambia es esto de acá, esta polaridad absoluta. Bueno, si la velocidad inicial era hacia el otro lado, entonces significa que I punto es menor a 0, y también significa que me estoy yendo ahora hacia el otro lado. Entonces, a ver, está acá el origen, ahí está J, me muevo un poco hacia allá, y como la fuerza sigue siendo proporcional a mi distancia. A ver dónde está la fuerza. Fíjense esta fuerza de acá. Si yo me voy hacia esto es negativo, la fuerza también va a ser negativa. O sea que esto me va a empujar. No importa para qué lado, pero esto me empuja, me aleja del centro de mi sistema de referencia. No le importa hacia dónde giro, no, eso me aleja sí o sí del punto, del centro de mi sistema de referencia. Así que esto me va a continuar empujando hacia allá, y por lo tanto yo voy a tener mi posición también va a ser negativa. Así que en verdad esto se sigue cumpliendo. Ya, entonces ahí no cambió nada. Entonces uno también podría escribir la misma relación paranormal. En este caso, también se va a cumplir que esto es 2m omega 0 cuadrado de medios menos i. Pero ahora, como i, chuta, como i es negativo, la normal nunca se va a hacer 0, ya que esto de acá va a ser positivo. Así que si la partícula se hubiese decidido ir en el otro sentido, jamás se hubiese separado del muro. Bastante curioso. Bueno, y eso da el fin al primer problema. No sé si tienen dudas, consultas. Creo que Yo tengo una duda. siguen. eh, que no caché muy bien por qué como que nos dan ese dato, como que lo mueven un poquitito hacia el principio. Porque nos dicen como, ya piensa que ya, de alguna forma tú ves de la ecuación que I0 es un punto de equilibrio, ¿cierto? Ya, sí, Porque si sí, tú pones I igual a 0 ahí, me queda que la aceleración es 0. claro. ¿Sí? Entonces es un punto de equilibrio, pero es un punto de equilibrio inestable. Así que basta que yo le dé un Mm, pequeño empujón para que esto simplemente se aleje de ahí. ya, ya. O Y sea, si por acá, ejemplo, dime, sí.
Si hubiera empezado así como con velocidad inicial, estaría todo el rato pegado ahí como Bueno, lo que al hubiera muro. cambiado sería esta cuestión, esta parte de acá. ¿Sí? Acá yo consideré que esto era cero porque era muy chico la velocidad inicial, entonces ahí la descarté. Pero si Ah, no, no, sí, sí, pero por ejemplo, si hubiéramos empezado con velocidad inicial así, justo igual a cero, se hubiera quedado pegado nomás todo el rato. sí, sí, se hubiera quedado pegado todo el tiempo. Ah, ya, ya, vale, vale. Sí. Gracias. Y eso es porque es muy importante, esa es la velocidad relativa. Es solo estamos hablando de la velocidad relativa. Por si parece raro como, oye, pero si esto está girando, ¿cómo se va a quedar quieto si parte quieto? Y es porque no está quieto realmente, está quieto respecto al muro. En verdad esa partícula lleva velocidad, pero, pero la misma velocidad angular, como que va girando junto al muro. Pero si relativo al muro no se mueve nada, entonces se va a quedar quieta y todo el tiempo, respecto al muro. Ya. Eh, sí, creo que me salió bien la explicación. Traté de hacerlo bien lentito todo. Ahora podemos ver el segundo problema. Sí, en un segundo lo voy a copiar aquí. Que le quiero modificar unas cosas porque lo hice y creo que el enunciado no lo hice. No. Este es un problema que había hecho hace mucho tiempo y no. Este enunciado está un poco raro, pero ya les voy a explicar dónde está lo raro. Vamos a poder encontrar muchas cosas igual sin problema. ¿Dónde quedó? Quiero mover esto. Mm, ¿Me quieres ir más rápido, computador? Ahí está. Ya. Entonces, estoy compartiendo bien esto. A ver, todo bien. Así todo bien, ya. Este es el problema. Ahora, enunciado largo. Típico, todos los problemas de sistemas de referencia inerciales tienen unos enunciados larguísimos, porque quieren especificar cada cosa del problema, pero no se preocupen, no es tan raro en verdad. Y hicimos así que lo voy a rayar. Olvídenlo. Vamos a ver el otro ahora. Y tenemos esta cosa, es muy parecido al otro, solo que ahora hay un resorte entre medio. Entonces, esta partícula no es libre a estar como en el muro, sino que tiene que estar, eh, tiene un resorte además pegado, así que va a haber una fuerza adicional. Pero el problema debe ser casi el mismo, en verdad. Entonces voy a leer un poco. Un recipiente rectangular de ancho basal 2L0, entonces nos dicen que esto de acá vale 2L0. Eh, Está soldado un brazo OP, entonces esta caja está soldada a este brazo y esto la permite girar alrededor, ya, súper bacán. Y gira con velocidad omega cero, o sea que el ángulo cambia como omega cero t, ¿sí? ¿Todo bien? La distancia entre el punto O y el fondo del recipiente es L, ya, eso es lo que nos dicen acá. Entonces, desde aquí, ¿cierto? Hasta allá va a ser L. Eso es importante porque, digamos, nos va a poder determinar la fuerza traslacional, va a tener que ver con ese L. Y acá nos dice lo otro, claro. Entonces, esta partícula acá está ligada a este resorte de largo natural L0 y está como muestra la figura. Después, si acá dice que despreciamos todo el roce y supongamos que se cumple K igual a M omega 0 bar, ya. Entonces, lo primero que voy a hacer es que esta suposición la voy a eliminar. No vamos a suponer esto, vamos a suponer que K es igual a K por mientras. ¿Sí? Después les voy a mostrar qué es lo que pasa si consideramos esto. Creo que fue mi extremo con ese rayón. Solamente lo voy a tachar. Ya. Y lo otro que voy a modificar es que en T0 la partícula está en otro punto. Aquí vamos a poner punto eh, Q barra. ¿Sí? Y ya voy a explicar dónde es eso. Después lo vamos a necesitar al final, pero por mientras lo voy a dejar así. Yo lo que quiero, voy a hacer que el punto Q barra sea de hecho ese de ahí. Ese va a ser Q barra. Que corresponde como cuando el resorte está completamente comprimido.
Y acá nos dicen que determinemos la distancia de la partícula al punto Q como función del tiempo, y después nos dicen que determinemos una condición entre las velocidades para que la partícula nunca se separe del fondo del recipiente. Acá también lo voy a musicar. Voy a decir que hay que determinar una condición no, sin especificar nada de esto. Creo que acá, ya, esas son las modificaciones que le hago al problema. Ya. Entonces, lo primero que nos dicen es determinar algo en función del tiempo, o sea, vamos a tener que resolver Newton, qué sé yo, y después vamos a tener que dar una condición de la normal. O sea, muy parecido al problema anterior, pero ahora hay un resorte. Así que deberían salir un poco más rápido. Entonces, voy a dejar ahí para que miren un poco y piensen cómo podríamos poner el sistema de referencia. Vamos a ponerlo distinto al caso anterior para que no sea tan copiar y pegar. Voy a hacerlo como si nunca hubiera hecho el problema anterior. Pero creo que voy a ir un poco más rápido. Así que ya, lo que me fijo igual es que nos piden la distancia entre la partícula y el punto Q. El punto Q es importante ya que el punto Q aquí, entonces, punto Q se encuentra a una distancia L0. Y L0 también es la constante natural del resorte, así que cuando la partícula esté en Q, el resorte está sin estirar y sin comprimir y por lo tanto no ejerce ninguna fuerza. Esa es una particularidad que tiene ese punto de ahí. Un punto de equilibrio respecto respecto al resorte. Eso, y la idea acá será establecer un sistema de coordenadas primero. Entonces, voy a dibujar la figura anterior de una forma un poco distinta. Entonces, primero claramente, del dibujo, mi sistema de coordenadas inercial va a tener que estar centrado acá en O. Entonces, yo lo voy a inclinar para que el ángulo θ sea más como reconocible. Entonces vamos a escribir acá el sistema inercial. Entonces este es el sistema inercial. Lo estoy haciendo en negrito, antes lo hice en verde. Voy a hacerlo en verde, ¿no? Entonces, acá está el sistema inercial. Y prima no, esto es I nomás. Y J. Acá está O. Y ahora vamos a dibujar el sistema. Entonces, esto va a ser algo así. ¿Cierto? Acá está el resorte, boom, boom, boom. Por aquí está la partícula. Aquí está el punto Q. Voy a hacer un poco más sencillo. Y eso. Entonces, y acá, claro, aquí, esto de aquí sería el ángulo θ, que es omega 0 por t. Ok. ¿Qué más de esto? Bueno, saber que la distancia entre esto y esto de aquí es L. Eso es ahí importante. Entonces, ahora yo trato de pensar en un sistema no inercial. Lo primero que teníamos que hacer es poner los sistemas de referencia. Ya puse sistema inercial cartesiano donde yo quiero, donde voy a referenciar respecto al otro. Ahora, claramente esto va girando y hecho en algún momento esto debió haber estado así. Así que, como que es natural pensar en un sistema que esté centrado acá en Q y que tenga primero un eje así, ahora el J', y tenga además otro eje que sea así, un I'. Y fíjense que lo centré en Q. Es mucho más fácil centrarlo si estamos directamente en línea con el centro. ¿Sí? Fíjense que acá, esta figura que esto es así, plano, yo tiro una perpendicular y llego hasta el centro. Es mucho más fácil centrarlo ahí que centrarlo en otro lado, ya que piensen que yo hubiese elegido centrar, por ejemplo, el sistema acá, o acá, en la esquina de aquí. Esas dos elecciones son más complejas, ya que se fijan que ahora esto de acá me va a determinar el vector R, que une los sistemas de referencia que voy a tener que derivar. Entonces, si yo lo tengo un vector R así, es como un poco complicado de expresar. En cambio, si lo tengo así, línea recta, bien justito, como
va a ser más conveniente. Pero ustedes al final pueden elegir cualquiera que quieran. Si quieren, podrían haber elegido un sistema que esté acá, al centro justo. Pero no va a tener sus complicaciones y sus complicaciones tienen que ver con los productos cruz que aparecen acá. A ver, lo voy a subir un poco. Entonces, estos productos cruz de acá, que son, por ejemplo, productos respecto a la posición relativa, es mucho más fácil si yo estoy midiendo las cosas respecto a un centro que esté en línea como con mi partícula, ya que R' es simplemente eso de ahí. Eso es R'. En cambio, si yo estuviese, ¿no?, más lejos, si yo si tuviera el sistema acá, R' sería eso de allá. Y cuando yo quiera tomar un producto cruz, pueden ver que va a ser un poco más engorroso. Así que mucho mejor tener el sistema cerca de la partícula para evitar esos problemas. Ya, eso es lo que quería hablar. Ya, entonces creo que ahí está bien establecido el sistema. Aquí la distancia que vamos a, esto de acá le llamaremos la distancia I, la distancia desde el centro hasta la partícula, y veremos cómo expresar todas las cosas acá. Ya, entonces aquí, igual que antes, vamos a tener lo siguiente. Tenemos que, si juntamos los sistemas de referencia, los dejamos en el mismo centro, que esto sirve para ver cómo rotan las cosas. Nos encontramos con exactamente la misma figura de antes. Tenemos J', tenemos I' acá, J e I. Tenemos exactamente lo mismo de antes. Recordemos, eso significa que nuestros vectores se van a relacionar de la siguiente manera. Aquí lo voy un poco más rápido. Entonces, acá tenemos tenemos I, J. Ya, tenemos esas relaciones entre los vectores. Y ahora, en este caso es un poco distinto al anterior, ya que cuando yo describa el centro de nuestro sistema nuevo, fíjense que voy a dibujar solamente los vectores base. Esto está, por ahí están unos, el otro está así, y esto de acá es el... qué derecho me salió. Eso ahí es el vector R. Y nos fijamos de hecho que esto de acá, sabemos que esa distancia hasta allá es L, así que esto será L en la dirección I'. Y por lo tanto, cuando calcule R dos puntos, voy a tener que ser cuidadoso en derivar respecto al tiempo esto de acá. Ya, pero ya sabemos lo que da esto. Ya lo hicimos. Acá va a haber un signo de diferencia con el caso anterior, porque en el caso anterior, después compárenlo, van a ver cuál es la diferencia entre los ejes de coordenadas. Están orientados distintos, pero el tema es el mismo. Entonces aquí no derivé explícitamente, pero la derivación ya la hicimos un poco, si no la quiero repetir. Ya. Eso por un lado. Por otro, ahora queremos describir las cosas en el sistema no inercial. Entonces, si nos ubicamos en la caja, voy a dibujar la caja así. Se ve quieta, pero sabemos que está girando. Acá tenemos el punto Q, que es nuestro origen, además, del sistema de coordenadas. Entonces, dibujar este centro Q. Pues ya está una prima. Pues ya está y prima. Y por lo tanto, si la masa está por aquí, bueno, ahí tendrá su resorte. Esto ya hablamos acá, eso de ahí es R'. Así que solo del dibujo nos fijamos que R' valdrá, bueno, llamemos a esa distancia I. Así que vamos a llamar a esa distancia I. El dibujo vamos a tener que I en J, esto nos da la posición. También podemos tener la velocidad relativa, punto, J. Y tendremos también la aceleración relativa, que será I dos puntos en... presioné el color. Y ahora sí.
esto de esta forma. Y acá, en este problema, vamos a dejar x, va a quedar fijo en 0, en todo el problema. Y es libre. Ya, entonces tenemos eso de ahí. Lo siguiente, entonces, será pasar a analizar las fuerzas que hay. Entonces, de nuevo, esto es un poco siempre lo mío. Este problema es muy parecido al anterior también, pero no importa. La fuerza traslacional, ¿cierto? Menos m por r2 puntos. Si usan los datos de este problema, lo que les va a entregar esto va a ser omega 0 cuadrado L en I prima. Esto tiene otro signo respecto al caso anterior, si no me equivoco. También podemos analizar la fuerza, ¿cómo se llama esta acá? Centrífuga. Centrífuga. ¿Se recuerdan? Esto era menos m omega cruz r'. Si ustedes usan los datos anteriores, van a obtener que esto es m al cuadrado y prima, no, y prima, no, estoy usando y prima, estoy usando y nomás, y en j'. A su vez, también pueden ver que la fuerza de Coriolis, que tiene la expresión menos 2m omega cruz la velocidad relativa, en este caso está dado por 2m omega 0 por i punto, esto en i. Y tenemos también que la fuerza, la última fuerza de Euler va a ser igual a, que no es igual a menos m es igual a 0, ya que esto de acá es 0. O sea, a verlo aquí en otro lado, ya que omega punto ya, eso son los mismos cálculos que en la parte anterior. Lo que va a cambiar acá va a ser el análisis de las fuerzas reales. Fuerzas reales. Es decir, vamos a hacer un DCL acá. Ya veamos. Entonces voy a dibujar la caja de nuevo, un poco más grande quizás, tener más espacio. Entonces ahí está la caja. Aquí está el eje. Pronto acá está el punto Q, que está a una distancia L0 de acá, que es el largo natural del resorte que hay. Dibujemos la masa en este punto de aquí. Resorte parte de aquí. DCL. ¿Qué nos dice el DCL? Por un lado vamos a tener una fuerza en... A ver, ¿qué color uso? Ya, este color. En esta dirección, ¿cierto? Esa va a ser la normal. Recordemos aquí sistemas de coordenadas. Eso es J, eso es I. No están centrados, pero recuerden, los vectores cartesianos son iguales en todo el espacio. No se van moviendo, así que los puedo... El origen es importante, está acá. Ya que es esta distancia de acá, es aquí con azul también. Esta distancia de acá es I. Por lo tanto, de hecho, toda esa parte de ahí vale I. Y bueno, el primer dato que sacamos de acá es que la normal apunta en menos I, según el dibujo. Y ahora viene el resorte. Con los resortes siempre hay que tener cuidado, ya que sus direcciones pueden ir variando un poco. ¿Qué cosas necesitamos en el resorte? Necesitamos cuál es el largo que tiene, ¿cierto? Y entonces el largo en este caso es eso de ahí, que corresponde a este trozo de acá, en el dibujo. A ver, no sé cómo tirar la línea. Yo creo que ahí queda bien cuál es ese largo.
Y ya en general, siempre hago esto que me da miedo que de repente se confundan. Un resorte está así, tiene largo L, largo natural L0 y constante K. Si esta distancia la llamo Z, y a este eje, o no es necesario que ponga ese dato de ahí, pero si yo le pongo a este eje, por ejemplo, pongámosle L tongo, puede ser cualquier cosa en verdad. Yo sé que la fuerza en ese caso es igual a menos K L menos L0 en L tongo. Ahora, ¿cómo se ve eso en nuestro caso? La fuerza elástica acá, verla así, tendrá que ser, bueno, pongámosle menos K por L y menos L0. Pero ¿cuánto vale L tongo en este caso? L tongo, que digamos este vector unitario acá, apunta desde la base del resorte hacia la partícula. Y en nuestro caso ese vector de hecho apunta hacia allá abajo. Así que aquí lo que va en verdad va a ser multiplicado por menos J'. Eso es importante. Por lo tanto, la fuerza elástica va a ser igual a K por L menos L0. Ahora, del dibujo podemos determinar cuánto vale L. Si L vale este trocito de aquí, y del dibujo eso es L0 menos I. Así que esto de acá es, aquí me falta una dirección, J', que L0 menos I, eso vale J', y por lo tanto la fuerza elástica en este problema tiene el valor de menos K por I en J. Ahora veamos si eso tiene sentido. Entonces, para ver los signos bien acá, pongamos distintos casos. El resorte completamente comprimido corresponde a tener un I positivo por acá. En ese caso, la fuerza debería apuntar hacia allá. Y acá nos dice que es así. Va a apuntar hacia allá. Así que eso nos da bien. O en caso que tuviéramos un I allá, esto es un I negativo. La fuerza debería apuntar hacia allá, ya que el resorte está estirado. Y como el que es negativo, la fuerza apunta en J, está bien. Entonces esa es la expresión correcta. Ya. Ahora es tiempo de juntar todo, entonces voy a rápidamente juntar las ecuaciones. Y la ecuación de I' me queda mx dos puntos es igual a 0. Esto es m omega 0 cuadrado L más 2m omega 0 y punto menos la normal. Y la ecuación en J me queda m por I dos puntos igual a menos K por I más m omega 0 cuadrado por I. Y estas son las dos ecuaciones que obtenemos. Y nos dicen harto, están bien interesantes. Entonces aquí fue donde yo modifiqué la pregunta. Entonces, en mi versión modificada de la pregunta, dije que la posición que parte del reposo, o sea, parte del reposo relativo, la velocidad relativa en el momento inicial es 0, y además la posición inicial es L0, que corresponde a cuando el resorte está completamente comprimido, que es, recuerden, la distancia se mide desde Q, sería eso de ahí es L0. Entonces, esta sería la posición inicial, ¿bien? Del resorte. Ahora, ¿podemos resolver eso? Bueno, reescribamos la ecuación para I y fijémonos que nos queda la siguiente cosa. La puedo escribir de esta forma. Y esto es muy interesante, ya que se lo voy a reescribir de otra forma también.
Esto es casi un oscilador armónico, pero esto es un oscilador siempre que no gire tan rápido, ya que este término acá está quitándole frecuencia a la frecuencia natural. Si nuestro sistema está girando demasiado rápido, este término va a ser más grande y por lo tanto acá va a quedar algo negativo y me va a quedar algo que decae o algo que crece mucho, algo que es exponencial, no es estable. Pero si esto es suficientemente grande, si la constante del resorte es suficientemente poderosa respecto a cuánto gira el sistema, entonces vamos a tener una oscilación. ¿Con qué frecuencia? Bueno, la frecuencia de esto será la frecuencia e menos omega 0, siempre que omega 0 cuadrado sea menor a sobre m. Y en ese caso y vamos a pensar que es así, por ejemplo, se cumple si, por ejemplo, y vamos a dedicarnos a analizar este caso un poquito, si k sobre m es igual a 2 omega 0, si es el doble, si la frecuencia como natural del resorte es el doble de la velocidad angular. Entonces, en ese caso nos quedaría que la frecuencia es, de hecho, omega 0 cuadrado. Y por lo tanto tendríamos que escribir algo como i puntos más omega 0 cuadrado por i es igual a 0, cuya solución es i igual a coseno de omega 0 por t más b de seno por omega 0 por t. Y esto pasaría acá. Ahora, si la posición inicial es la que escribe acá, es decir, L0, eso me restringe esto de acá, y ustedes imponen, o sea, imponiendo, aquí acá, poniendo, que I en 0 sea L0 y que la velocidad relativa inicial sea 0, eso les va a quedar que la velocidad en función del tiempo va a ser igual a L0 por coseno de caro omega t acá. Omega puede ser otra cosa, y qué sé yo. Por lo tanto, vemos que I punto respecto al tiempo es menos omega por L0 por seno, perdón, por seno de omega t. Entonces tenemos esto de acá. Y eso sería como la posición en función del tiempo, siempre que se cumpla esto de aquí. Oscila. Y eso tiene que ver con que el resorte va a compensar la fuerza centrífuga, que siempre nos está empujando fuera del centro. El resorte nos mantiene unidos y hay una compensación de entre esas fuerzas. Alguna de ellas gana, acá gana el resorte y se manifiesta de esta forma. Y también recordemos que tenemos una ecuación para la normal. Y por escribir la ecuación para la normal, esto para determinar qué es lo que pasa con la posición, no sé. ¿Qué pasa cuando nos separamos? Esta ecuación es así. Por i punto. Y si reemplazamos en lo anterior, bueno, podemos factorizar acá cosas. L más, perdón, si reemplazando el resultado anterior, será L menos 2 omega L0 dividido omega 0 por seno de omega por t. Ya, entonces, la normal va a tener distintos valores. En el caso extremo, o sea, la normal va a tener su valor menor, el valor más pequeño, de n, ocurre cuando el seno es igual a 1.
sí, y por lo tanto ahí la normal tendrá que ser m omega 0 cuadrado L menos 2 omega 0 omega 0. Así Oye, que, Nico, sí, dime. disculpa, el omega la W, ¿de dónde salió? El, aquí lo definí, arriba, es esto de acá, Ah, ya. Ya, vale, vale. sí. Ah, y acá este es un ejemplo, entonces voy a, por ejemplo. Ah, ya, ya, ya. Después lo resolvimos como de manera más general, ¿no? Sí, 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 eso era el Ya, vale, ejemplo vale. en verdad. Ya, vale, vale. Sí, se me olvidó. Gracias. Pero, y acá abajo como que reemplacé de vuelta, porque no, al final es lo mismo. Ya, Después ya. quería aplicar el ejemplo. Lo que quería mostrar es esto de acá, que para ciertos valores de esto, vamos a tener el caso que se separe o no. O sea, hay veces que esto se va a separar y hay veces que esto no se va a lograr separar. ¿Cuál es el valor extremo? Entonces vamos al valor extremo, o sea, condición extrema. Entonces, esta partícula se va a separar si se cumple que L menos 2 omega L0 y omega 0 es igual a 0. Ah, o 2 omega L0, ¿no? 0 igual a L. Ahora, si. Entonces, voy al ejemplo. Yendo al ejemplo, con esto voy a terminar. Si omega es igual a omega 0, que corresponde al caso de que K sobre M sea igual a 2 omega 0 cuadrado, vamos a tener que la condición se reduce a 2L0 igual a L. Es decir, que si el largo natural del resorte es igual a L medios, o sea, eso es una condición muy específica. A ver, entonces, recordemos qué cosa es L. L es esa distancia de ahí. L0 es esto de acá, y también el largo natural del resorte. Y esto de acá es L. Entonces, si este largo natural es la mitad de este largo, entonces la partícula se va a separar. Para el caso que estamos estudiando, claro. Pero si no es así, si tenemos un largo más pequeño, entonces la partícula va a poder quedarse pegadita a este muro. Ah, y eso es lo que ocurre. Eso concluye los problemas y son justo las 4. ¿Hay alguna duda? Yo creo que la última parte fue un poco más extraña, pero si logran llegar a estas ecuaciones y si logran entender cómo se llega a esto, están súper bien. Si tienen alguna duda, consulta. Nico, lo último, ¿podéis mostrar la parte del normal? Aquí. Sí, ahí. Ya. Ah, no, ya, eso no. Vale, Sí. gracias. No, lo que pasa es que acá, en este problema, lo que pasa es que mientras esto va girando, esta cuestión va oscilando. Entonces, de repente está por aquí, de repente está por allá. Y en algún momento va a haber un valor más extremo, que es cuando ese seno es 1, que en alguna parte, no sé en qué parte del movimiento ocurre, pero es como cuando su velocidad es máxima. Seguramente es cuando está acá en el centro. Su velocidad es máxima y entonces la fuerza de Coriolis es mayor. Y eso va a contrarrestar el efecto de la fuerza que la quiere mantener pegada al techo, al potencial, a la fuerza centrífuga. No es centrífuga, perdón, la fuerza traslacional. Y por lo tanto ahí es cuando ocurre este equilibrio entre el normal y todas esas fuerzas, y si la partícula va demasiado rápido, es posible que la partícula se despegue nomás, simplemente salga de ahí. Pero si va suficientemente lento, entonces esa partícula no, no sufre ahí, simplemente se queda ahí. Eso es lo que ocurre. Bueno, gracias por estar aquí, ya los veo desapareciendo, así que aquí no. Nico, Sí,
Que tenía una duda como de materia, pero no sé si es que alcanza Sí, dale, o la planta. Ah, dale, dale. que pasa que en un auxiliar anterior, creo que al final, como tú dijiste, como una discusión, como el típico error, como en los controles, ya El integral, cuando ¿no? sí, para definir los límites de integración, Sí, sí, cuando un movimiento es hacia abajo, entonces, sí. ¿qué pasa? Que vi otros auxiliares como que me confundí caleta con eso de los límites, como Sí, por que eso quería, estaban lo al he revés. puesto ahí, porque hay gente que lo hace de otra forma y es Sí, como un poco caótico. A mí, yo lo que siempre hago es que escribo, si escribo el diferencial, este de R, ya, ¿cierto? Lo escribo de la manera más general posible, que es así. Aquí no estoy asumiendo nada del movimiento, ¿te fijas? Yo no sí, digo si esto está abajo hacia arriba, esto siempre es así. Si esto es mm, negativo o positivo, bueno, se verá reflejado en la variación. Entonces yo escribo esto así, y cuando escribo los límites, lo escribo en el orden en que voy. Entonces si estoy yendo así, de A hasta B, bueno, el DR lo escribo igual que lo escribí arriba, y acá escribo desde A hasta B. Pero si voy hacia abajo, hasta B. Entonces la integral la escribo igual, el DR no lo toco, esto no lo toco, eso es lo que hago yo, no lo toco, y acá escribo de B hasta A, cambio eso de orden, ¿cachai? ah, Lo ya, que no hay que hacer es que a veces, a ver, pensemos en una integral que está en Z nomás, que va de 0, digamos, y acá hay algo como H, ¿sí? ya, Entonces piensa que estamos integrando que la partícula parte acá y baja hasta el 0, ¿sí? Va así. Entonces ya, ¿qué es sí, lo, qué fuerza puede ser? Alguna fuerza como F igual mg menos m por g z catongo. Ya pensamos que eso de ahí. Entonces, la integral que uno hace, f.dr, eso es, ¿cierto? Desde donde empieza el camino hasta donde termina. sí, Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Escribiría el dr acá simplemente como de z en catongo. Y acá si yo reemplazo con lo de arriba, esto me queda menos mg, y acá me queda dz, ¿cierto? Porque me queda catongo.catongo. Y acá es donde yo cambio los límites, yo digo que esta integral va desde donde partí hasta donde termino. Y no habría mm, conflicto acá con eso. Y acá me quedaría mg por h, como el trabajo. pero Ah, ahí lo que me confunde es que como el cátongo iría hacia arriba, ¿cierto? acá el catongo, claro, acá yo no modifico, eso es lo que quiero decir. Acá yo no modifico, no cambio nada de esto de acá. ¿Sí? Mm, Digamos que todo lo que está acá adentro, lo que aparece allá adentro, ¿sí? No sí, sabe del camino de integración, ya, no sabe para dónde va. Para mí, en mi perspectiva, no sabe para dónde va, y por lo tanto yo escribo todo esto como si fuera lo más general posible, que es escribirlo como catongo nomás. Esto y ya, esto de acá queda así. Ahora tú dices, porque si esto va hacia abajo, yo debería poner menos de z catongo. Eso es lo que te preguntas tú, ¿no? sí, Ya, pero en ese caso, yo ahí no ahí habrían dos campos. No, ¿cómo? Um, en ese caso sería como integrar en verdad desde abajo hacia arriba, como de 0 hasta h, mm, ¿sí? Porque ahí tú estás considerando que cuando yo veo el diferencial, entonces parto de 0, voy viendo diferenciales y en tu definición, como la partícula se mueve hacia abajo, ese diferencial es en verdad menos de z. Y vas integrando para arriba, pero siempre considerando que es menos ahí. Entonces, la idea es como, si tú cambias un signo de algo, cámbialo una sola vez. No cambies al mismo tiempo el signo del diferencial y los límites de integración. Elige uno de los dos. A mí me parece más cómodo como asumir que las cosas son siempre como positivas todas, y si hay algo que va hacia el otro sentido, bueno, lo cambiaré en el orden de integración, que al final es como, es al final lo mismo. No sé si eso ah, te
¿Te parece Sí, más? ahí me quedó más claro. Pero igual como que tenía una duda con el auxiliar que siguiente, pero quizás la planteo mejor en WhatsApp. Eh, Sí, pero igual dime si que, que, o sea, entendí bien como eso, de que eh, para definirlo bien como que tengo que cambiar o el DR o los límites, ujú. como dijiste. Em, pero por ejemplo en el auxiliar siguiente había como un movimiento hacia abajo. Iba desde la posición i igual 0 hasta la posición i igual m max hacia abajo. Y Mm, entonces el dr lo definieron como menos de i en, con i tongo. Y los límites lo pusieron desde 0 hasta i max. Entonces ahí me confundí caleta. ¿Y max? Pero quizás a mí me tinca ahí que la integral en verdad era desde Imax hasta cero. Eh, en el dibujo sería como al revés. ¿Sí? O no Mm, sé, quizás fue un error, no sé. mm, a mí me cuesta saber porque no sé exactamente qué es lo que está viendo. Tendría que verlo. Y ahí tendría que ver cómo, preguntarle bien quién le toca a Martín, creo, ¿no? Creo que sí. Tendría que Sí. preguntarle ahí cómo fue lo que hizo. De nuevo, este error es súper común, ¿cachai? Uno se puede confundir muy fácil. Entonces, mi regla siempre es como esa. Dejo los diferenciales, no los toco y cambio los signos de todo lo otro. Eso después me sirvió porque para Electro igual hay que integrar cosas así. Así que es como tener esa regla acá, una regla que te deje como claro para dónde vaya a integrar cada cosa y no tener que andar peleando siempre con qué signo vaya a elegir, como que te lo deja claro, Ya. como tu propia regla. Pues, Vale, muchas gracias. ya de nada. Que estén bien. Nos vemos. Chao, Martín, que te vaya bien. Y sí, pues, chao, Nicolás, que te vaya bien. Adiós.